Hacer política es nuestro tema de hoy en clase ejecutiva y hemos invitado al licenciado Ricardo López Murphy. Licenciado, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Hacer política es algo que hoy mucha gente considera poco noble. Y sin embargo, es un elemento fundamental en el quehacer de la República, no solo en lo cotidiano, mucho más todavía en lo táctico y en lo estratégico, es decir, a mediano y largo plazo también. ¿Cómo hacer política hoy, licenciado? ¿Y por qué la gente tiene esta sensación? No lo digo yo, digo, uno lo ve en la calle, dice, no, este es político. Hay un cierto desprestigio, ¿no? Sí, hay un rechazo grande por la acción política y por las responsabilidades cívicas, y eso es muy negativo para nuestra performance como sociedad, porque si los sectores más preparados y reconocidos y valiosos de la sociedad no se dedican a hacer política, se dedican los marginales. Entonces, una de las razones que a mí me llevó a actuar en la vida cívica fue evitar ser gobernado por los peores, que es la consecuencia inevitable de la indiferencia al problema político que solo creo yo haber observado en la magnitud que se observa en nuestro país, en pocos países del mundo. En general, los sectores más lúcidos, preparados de la sociedad, con más intereses, están muy vinculados al poder y participan y generan, primero que todo, la narrativa, es decir, las ideas de la época, los debates de la época. Eso ocurría en la Argentina con Alberti y Sarmiento. Ellos dirigían la generación de ideas y era muy importante eso. En segundo lugar, eso provee de cuadros técnicos y cuadros políticos a los parlamentos, a las legislaturas, a los consejos deliberantes, a los poderes ejecutivos. Donde usted no tiene eso, el deterioro es muy marcado, e inevitablemente eso afecta el funcionamiento de la sociedad y la sociedad se va degradando. Porque si la política logra aislarse de la cultura, de los valores que prevalecen en la sociedad, de los sectores más dinámicos de la sociedad, la política se vuelve un Frankenstein, se autoalimenta en general, y por eso hay tanto deterioro con dos mecanismos terribles, que son el clientelismo y la corrupción. Entonces lo que usted ve es crecer dos cánceres enormes. Cada vez hay más clientelismo, cada vez hay más corrupción, porque ambos financian la política en lugar de ser financiada por los ciudadanos. Ahí está el tema, doctor. Yo creo que cuando un sistema se equilibra en un punto, funciona y su tendencia es a defenderse de cualquier cambio. Cualquier sistema viviente. Una sociedad, un club, un organismo humano, un país. El sistema en Argentina está equilibrado, y no digo solamente en Argentina, me parece que nosotros no tenemos el monopolio de nada, digamos, demasiado bueno ni de nada demasiado malo, pero estamos en Argentina y esta es nuestra casa, estamos analizando nuestro hogar. El sistema, cuando se equilibra en un cierto punto, se va a defender, digamos, para que entren otros elementos que podrían desequilibrarlo y luego, por ende, encontrar otro equilibrio de funcionamiento. ¿Cómo se hace en la Argentina ante un sistema que usted dice, mire, lo que acaba de decir, corrupción, financiamiento, dinero, un cierto aspecto logístico que se necesita? Sí. Ese problema... ¿Cómo lo hace sin plata? ¿Cómo hace para entrar en política? No, entonces, un hijo de vecino, cualquier hijo de vecino. Ese tema de quebrar ese régimen, a medida que se va consolidando, es más difícil. Por ejemplo, en la Argentina usted tiene un problema muy serio. Debe haber un número que en un trabajo de Mediterránea acaba de salir, que es que en el noroeste y en el nordeste solo 8% de la población trabaja en trabajos formales. Para darle una idea, el número equivalente en Estados Unidos es 55, en España 45, es decir, eso le da una idea de que ahí hay mucha gente que vive de otra cosa. ¿De qué vive? Vive de la informalidad, que es una forma de olvidarse de la legalidad,
y vive del empleo público y del sistema de pensiones. Bernanke, cuando va al Senado de los Estados Unidos, confiesa que no está preocupado por el cuantitativísimo. Lo que a él lo preocupa es la situación fiscal de largo plazo, porque dice, hoy hay 5 activos por cada pasivo y vamos a 3 activos por cada pasivo. En la Argentina, para que usted lo vea con claridad, hay 2 activos por cada pasivo y solo paga 1 de esos activos. Digo, para poner el... Ahora, todo ese mecanismo de jubilaciones sin aporte, de una inmensidad de planes sociales, de un crecimiento espectacular de gasto público, más una acción muy corruptora, han creado un Frankenstein, una política que está casi alejada de la sociedad y que vive reproduciéndose en un, digamos, en un entorno que es altamente patológico. Si eso sigue, la sociedad argentina va a estar sujeta a un rumbo muy crítico, porque para que eso se pueda mantener, tiene que haber precios internacionales excepcionales como lo que tenemos ahora. Pero es como si usted dijera, para que yo pueda mantener mi ritmo de vida, me tengo que sacar la lotería toda la semana. Resulta difícil pensar racionalmente ese esquema. Licenciado, yo vuelvo a un tema. ¿Cómo rompe eso? ¿Cómo hace que eso cambie? Quiero aclarar, si me permite, quiero aclarar que no es de ahora, esto lleva varios años. Es verdad, nunca había llegado... A ver, está claro que, por ejemplo, en la época de la convertibilidad hubo, yo diría, 3 errores básicos. Uno, suponer que no íbamos a tener shocks externos negativos, y tuvimos uno muy grande. O sea, nuestro Fukushima fue que la crisis asiática, la crisis rusa y la crisis brasileña, que nos tumbó a fines de la década del 90. Pero un segundo error que fue la inconsistencia de las políticas fiscales. Es decir, gastamos sin tener en cuenta el riesgo de adversidad. Pero un tercer tema más crucial en las reformas de los 90, que fueron muy parecidas a las reformas en el resto de América Latina, pero que acá tuvieron una reversión muy grande. Hubo 2 problemas muy importantes para entender la cuestión política. ¿Qué reformas había que hacer en la Argentina en los 90 que no se hicieron? Una fue la del federalismo fiscal y otra fue la reforma laboral. Usted no puede tener un tipo de cambio fijo sin tener cierta flexibilidad en otras variables. Esas 2 reformas no fueron hechas, ¿por qué? Porque la política no lo permitió. ¿Y cuál fue la lógica? Menem dependía mucho de la coalición de gobernadores, en particular de un gobernador crucial que era Duhalde, que había hecho un desbarajuste fiscal en la provincia, no sabía que había que soportar. La segunda es, ¿por qué no hubo reforma laboral en los 90? No hubo reforma laboral porque Menem excluía el aparato sindical de la reforma. Y si usted mira las últimas medidas de Herman González como ministro de Trabajo, lo poquísimo que se había hecho lo dio vuelta. Ese es el corazón, si usted quiere, del fracaso que tuvo Argentina en ese proceso de modernización. Y eso tiene que ver con lo que usted decía. Esas patologías que eran importantes, después del 2001, se volvieron inmensas. Porque mire lo que ha pasado ahora. Usted tiene muchas provincias que en ese esquema han vivido y se han deformado al extremo que dependen todo del Estado federal y es lo que hace que los gobernadores parezcan títeres del gobierno federal. Del gobierno central, digamos. Exactamente. Segundo, usted tiene una explosión de los planes sociales y los planes para no trabajar, no planes para insertarse en el mercado laboral, y eso también ha creado un núcleo de gente dependiente. Tercero, usted ha creado un empresariado muy vicioso, muy dependiente de prohibiciones, privilegios, ROEs. Y si usted tiene un privilegio, a usted le va bien; si usted trabaja normalmente, a usted no le va bien. Nosotros, lo tengo que interrumpir, pero para ir a una pausa, si usted me lo permite, sí, licenciado. Pero volvemos a este tema, por favor. Señoras y señores, no se pierdan lo que sigue aquí, en Clase Ejecutiva.